ocasión, pues, aceptó dar este coloquio. Para presentarlo, pues entonces los dejo con Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, aquí están las notas. Sí. Bueno, me da muchísimo gusto presentar a Rafael Bertolotto. Él ya nos había visitado hace cuántos meses, ya no estoy seguro. ¿Es un año ya? 8 meses. Entonces ya aquí los estudiantes lo conocen muy bien, se han ido de parranda con él y toda la onda, como debe de ser. Y a mí me da muchísimo gusto presentarlo. Cuando yo fui a Uruguay en mayo del año pasado, estuve allá con Juan José Downs, y con Cecilia Mateu, que fueron postdocs aquí en el Instituto de Astronomía en Ensenada hace ya un ratito, y ahorita ya son sendos investigadores en la universidad, en el Departamento de Física de la Universidad de Montevideo, en la Universidad de la República en Montevideo, quiero decir. Y cuando yo fui allá, me dijeron, mírate por aquí para que veas lo que están haciendo nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces están Rafael y otros estudiantes de maestría, y honestamente sí me dejaron boquiabierto con la soltura y la claridad que tienen en los proyectos que están haciendo. Y eso es algo que a mí me gustaría resaltar mucho, ¿no? El trabajo que está haciendo Rafael, es un proyecto que además de que está bien bonito, además de que es muy importante. A mí lo que más me gustaría resaltar de Rafael es la claridad con lo que tiene él en los conceptos que está manejando. Cuando ha venido aquí nos ha dejado, nos ha enseñado muchas cosas. O sea, y a mí me gustaría mucho que los estudiantes de nuestro posgrado aprendan mucho de Rafa. Así como él está aprendiendo cosas de ustedes aprendan la Rafa, esta chispa que tiene, que honestamente es muy notoria y ustedes lo van a ver. Y y yo lo felicito. En ciertos modos, Rafa es como una especie de sobrino académico que tengo, porque Juan estuvo, yo era el que pasaba de mi proyecto, la beca de su postdoc, y luego Genaro fue mi estudiante de doctorado, entonces, y luego ahora Rafa es estudiante de Juan y de Genaro, ¿no? No, sobrino, sobrino. No, yo siempre he dicho que nosotros no somos papás de los estudiantes, somos sus hermanos mayores. Por eso lo digo así. Ajá. O sea, nosotros no somos papás de los estudiantes. Ni ustedes creen que sus tutores son sus papás. No, son sus hermanos mayores. Entonces, tiene que haber esa horizontalidad. O sea, no es una relación vertical. Porque si no, no funciona. Si no, no hacemos colaboración. Que lo que hacemos es ladrarle órdenes a alguien y el otro no está obedeciendo. El otro está aprendiendo de nosotros que tenemos un poquito más de experiencia. Y muchas veces es al revés, ¿eh? Yo a veces siento que son los estudiantes los que me enseñan a mí, no yo a ellos. Muy bien, chido, está padrísimo. Es un trabajo sobre grupos móviles jóvenes. Los grupos móviles jóvenes, se los va a contar, pero a mí me parece que es una de las áreas en las que hasta hace unos años no teníamos mucha idea porque pues no teníamos agallas, no teníamos manera de hacer las cosas más que estrellita por estrellita, ¿no? Y el trabajo que hacía la gente para estudiar grupos móviles era extremadamente complicado, ¿no? Pero ahora con Gaia se ha abierto el panorama y podemos estudiar grupos móviles jóvenes y de manera mucho más completa. Entonces, de aquí de eso les va a hablar Rafa. Muchas gracias. A ver, ahora sí. Ahí va. Bueno, hola a todos y bueno, muchas gracias por recibirme de nuevo acá. Igual que el año pasado me trataron horrible, digo, muy bien. Y no, o sea, el trato ha sido muy bien y también, eh, no sé qué habrán aprendido de mí, pero yo seguro aprendí un montón de toda la gente acá, tanto investigadores como estudiantes y tal. Así que muchas gracias por recibirme. Y como dijo Carlos, les voy a presentar los avances de mi trabajo de maestría, en el que el objetivo central está escondido, bueno, escondido, está bastante evidente en el título de la presentación, y es inferir la función de masa de grupos de estrellas comóviles, jóvenes y cercanos al entorno solar. Entonces estoy haciendo eso bajo la tutoría de los doctores Juan José Downs y Genaro Suárez. Entonces, sí,
La función de masa del grupo, o sea, la distribución de masas de las estrellas del grupo. Exacto. Ya. Entonces, para introducir un poco qué son estos grupos que también se conocen como Norwegian Moving Groups o NIMGs, acá lo que les muestro es una proyección EITOF en ascensión recta y declinación de estos grupos. Cada color es una de esas agrupaciones. Se encuentran a menos de 200 parsecs del Sol y nosotros tomamos como criterio que tuvieran menos de 100 millones de años de edad. Y los números pueden variar de algunas decenas a algunas centenas de estrellas. Y como podrán ver, como están muy cerca de nuestro, estos grupos pueden proyectarse ocupando regiones muy extensas del cielo, ¿no? Cuando uno esperaría que por su definición ocupen regiones pequeñas, pero están muy cerca justamente. Y eso hace dificultoso detectarlos. Entonces, para medir la función de masa de estos grupos, primero hay que encontrarlos. Y encontrar estos grupos se traduce a un problema de clustering, es decir, que estos grupos deberían producir sobredensidades en el espacio de fase del entorno solar. Es por eso que varios autores han usado justamente métodos de clustering para encontrar estos grupos o miembros a esos grupos. Uno de los trabajos más importantes que existe es el trabajo de Gagné, en el que desarrollaron un algoritmo que utiliza inferencia bayesiana para inferir las probabilidades de pertenencia de estrellas individuales a grupos ya conocidos. Pero después ya en detectar los grupos están también los trabajos acá de Prisinzano, que en realidad ellos estudian lo que se llaman grupos móviles en general. Esos son grupos que pueden tener algunas centenas de millones de años y que creemos que no se forman exactamente de la misma manera que los grupos que nos interesan a nosotros. Pero son trabajos similares. Ellos usaron el DBSCAN, que ahora vamos a ver un poco sobre esto. Está también el trabajo de Kerr, donde usan el HDBSCAN, que es un algoritmo que usa el DBSCAN, y sumado a eso una etapa de jerarquización, digamos, para detectar cúmulos. Y de hecho acá les presento una gráfica del trabajo de Kerr. Disculpen los ejes, esto como he sacado un artículo no los pude agrandar, pero esto va de unos menos 300 a 300 parsec en X y en Y. Estos son posiciones cartesianas galácticas. Y acá eso hace muy poquito salió un artículo que a mí me pareció muy bello, que es de Ratzenbock, donde ellos desarrollaron un método de clustering que se llama Sigma, de Significant Mode Analysis, donde ellos aplicaron ese método exclusivamente a la asociación de Escorpio-Centauro, que acá es la mancha azul enorme, para buscar subestructuras. Ahora, ¿por qué son importantes estos grupos? Bueno, de manera general, acá les muestro primero una imagen directa del disco de escombros de la estrella Beta Pictoris, que está en la asociación Beta Pictoris. Eso fue tomado con el telescopio Hubble. Y bueno, y eso uno no lo puede hacer con cualquier estrella, necesita que sea joven y que esté cerca. Y eso es el caso de las estrellas de estos grupos. De hecho, se supone que dentro de poco vamos a tener la misma imagen, pero con el James Webb. Y entonces por eso es una de las razones por la cual tanta gente se interesa en estos grupos. Otra razón, que proviene también del hecho de que son jóvenes y que están cerca, es la siguiente. Por la edad que tienen estos grupos, esa edad es menor al tiempo dinámico de que pudieran tener esos grupos alrededor del disco de la galaxia a la distancia que estamos. Por lo tanto, ahí deberían dominar, o sea, no deberían dominar procesos em, de resonancia o de ese estilo. Entonces, es razonable pensar, y es la hipótesis más aceptada hoy en día, que estos grupos son remanentes de poblaciones estelares que se formaron. Y entonces, si uno desprecia algunas estrellas muy masivas que ya pudieran haber muerto para este momento, o sea, hasta hoy en día, la función de masa de esos grupos debería ser similar a la función inicial de masa de las poblaciones de origen de las cuales provienen, a priori. Después, justamente, hay un problema fundamental ahí, que es el de cómo estos grupos fueron perdiendo estrellas mientras se dispersaban en el disco de la galaxia. Entonces, esos grupos son candidatos ideales para medir la función de masa
y eventualmente así tener información sobre la función inicial de masa de las poblaciones de origen de estos grupos. Acá les muestro justamente una función de masa del día medida por eso en otro trabajo de Gagné, de una asociación que se llama la asociación de Bolans-Carina, y es uno de los muy poquitos trabajos en los que se intentó medir una función de masa, y de hecho no da tan bien, digamos, acá, porque el pico no coincide. Ellos trataron de ajustar una log normal, y bueno, eso para decirles que hay mucho trabajo que hacer ahí todavía. Y eso es lo que motivó los objetivos de este trabajo, que bueno, primero es desarrollar un algoritmo para detectar estos grupos usando los datos de Gaia DR3, para luego inferir la función de masa de esos grupos. Y el tercer objetivo es, con simulaciones dinámicas, tratar de estimar cómo los procesos de dispersión a los que están sometidas las poblaciones estelares jóvenes afecta la medida de la función inicial de masa. Es decir, así podríamos tratar de estimar de manera estadística cuáles son las diferencias entre la función inicial de masa de las poblaciones de origen de estos grupos y la función de masa que medimos de estos grupos. Entonces, para esto usamos los datos de Gaia DR3, como les dije, y una compilación de la literatura de estos grupos, de lo que se conoce hasta la fecha. Y además usamos, en cuanto a modelos, por un lado el Gaia Object Generator para Gaia DR3, que es básicamente es agarrar los modelos de Besançon, construir una Vía Láctea sintética, interpolar los errores de los observables de Gaia y aplicárselo, y así construir un Gaia de mentira, digamos. Ya vamos a ver para qué usamos eso. También usamos los modelos de estructura, evolución y atmósfera estelar de Baraf y Bressan, que eso sería Parsec. Baraf para bajas masas hasta 0.8 masas solares, y por arriba de 0.8 masas solares usamos Parsec. Y una herramienta súper útil, que es una herramienta que está en Python, desarrollada por Everall y otros, que lo que nos da es la función de selección de Gaia. O sea, concretamente nos dice cuál es la probabilidad que una estrella en tal lugar en el cielo, con tal magnitud G aparente y tal paralaje, esté en Gaia, y por otro lado, que además tenga velocidad radial medida en Gaia. Entonces, eso era en cuanto a las herramientas que usamos. Después, ¿cuál es el algoritmo de clustering que estará en el centro de nuestro algoritmo de detección? Es el DBSCAN, que las razones por las cuales lo usamos son estas 4. La primera, y así aprovecho a explicar cómo funciona el DBSCAN, es que es muy sencillo. Depende de 2 parámetros. Uno, el primero es epsilon, que es la distancia máxima que debe haber entre 2 puntos para que yo pueda decir que esos 2 puntos sean vecinos. Y nmin, que es el número mínimo de vecinos que debe tener un punto para que ese punto sea llamado un punto núcleo. Luego, los puntos núcleos que son vecinos entre sí y sus vecinos forman clusters. Y lo poderoso de este método es que, como entra en la familia de los métodos de estimación de densidad, de clustering, eso implica que uno no necesita conocimiento previo ni un modelo de las cosas que uno está buscando. Y además es aplicable en n dimensiones y se sabe que puede detectar clusters con cualquier tamaño y forma. Lo malo de usar este algoritmo es que al fijar estos parámetros, uno está fijando la densidad mínima a partir de la cual uno puede detectar un clúster, por lo cual estamos obligados a recorrer todo el espacio de parámetros para poder sacar conclusiones. Este algoritmo lo implementamos en este algoritmo más general, que es el algoritmo de detección, que lo que hacemos para el DBSCAN es que usamos esta función distancia, donde básicamente delta R serían las distancias en posición, delta V en velocidad, y de hecho ahí aprovecho porque no lo he dicho, pero nosotros la idea es buscar grupos en tanto lo que llamamos el espacio 6D, que eso es incluyendo la velocidad radial, además de los movimientos propios, paralaje y posición en el cielo. Entonces ahí nos vamos al espacio cartesiano galáctico, como en el espacio 5D, que sería lo mismo, pero sin tener la información de la velocidad radial. O sea, posiciones cartesianas galácticas y movimientos propios. Entonces, esta es la función distancia que usamos para el DBSCAN, que tiene que ser menor a un cierto parámetro por raíz de 2, que después
si tienen preguntas sobre eso, lo podemos hablar, el porqué de todo esto. Y esto entra acá. Entonces, o sea, el algoritmo de detección, la idea trata de contestar a la siguiente pregunta. Quiero encontrar grupos que tienen una edad menor o igual a una cierta edad A. Entonces, para eso usamos los modelos que teníamos de isocrona para determinar el locus del diagrama color-magnitud en el que se encuentran cosas que tienen una edad que puede ser menor o igual a esa edad A. O sea, todo lo que está por arriba de la isocrona y un poquitito por abajo como para tener algo de tolerancia. Y una vez que hicimos esa selección fotométrica, ahí nos vamos al espacio de fase y aplicamos el dbScan con esta función distancia para distintos valores de los parámetros que escalan los ejes. Así detectamos clústeres a distintos niveles de densidad. Pero bien, ahora viene un problema. Si yo tengo mi conjunto de clústeres detectado, que salió de todo eso, ¿cómo sé yo que estos clústeres son efectivamente candidatos a NIMS y no fluctuaciones estocásticas del campo? El campo sería el fondo de estrellas viejas sobre el cual está superpuesto los grupos que yo quiero hallar. Entonces, para eso lo que hacemos es usar el Gaia Object Generator para construir un campo sintético que trate de... o sea, que sea similar al campo real en Gaia, y aplicamos el algoritmo de detección, y así podemos ver cuál es para cada combinación de los parámetros, es decir, para cada nivel de densidad en el que corrimos el algoritmo, cuál es la frecuencia de detección de clústeres que tienen tantos miembros adentro. Y así podemos calcular cuál es la probabilidad que una detección sea en realidad una detección espuria. Usamos esto, entonces de todo esto sacamos estas probabilidades y así podemos testear las detecciones en los datos reales. Con un test de hipótesis, donde el test de hipótesis sería, o la hipótesis nula, perdón, sería el clúster que yo detecté no es un grupo joven, sino una fluctuación estocástica del campo. Y de todo este procedimiento sale una lista final de clústeres detectados a distintos niveles de densidad. Entonces, este es el algoritmo. Y como les dije, acá necesitamos un campo sintético. Entonces, lo que les muestro acá son estadísticas generales que comparan el campo sintético con los datos reales de Gaia. Entonces, la columna izquierda es la muestra 6D, o sea, cuando tenemos información sobre la velocidad radial, y la derecha es la muestra 5D, o sea, cuando solo tenemos movimientos propios. La fila superior es un histograma por bin de distancia que muestra las distribuciones de estrella. Los histogramas vacíos es el campo sintético y los rellenos es son los datos reales de Gaia. Y luego justo abajo tenemos un gráfico de residuos entre el campo sintético menos los datos reales. La tercera fila son para el lado izquierdo las velocidades cartesianas y para el derecho los movimientos propios en ascensión recta de inclinación, y de nuevo los residuos abajo. Y uno ve esto y dirá, hay diferencias, qué feo, no está dando bien. No, está dando bien en realidad, porque deben haber diferencias, porque el Gaia Object Generator no tiene grupos jóvenes, por lo tanto no debe ser igual a los datos reales de Gaia, tampoco hay cúmulos abiertos. Entonces, lo que acá no se puede ver, pero si uno agarra TopCat y se va justamente a los lugares donde se dan estas diferencias en WW, casualidad, son justo lugares donde hay sobredensidades evidentes de cúmulo joven. Y cuando uno los saca, uno ve que esas diferencias disminuyen drásticamente. Por lo cual, estas diferencias que se observan acá en los gráficos de residuos nos dicen que el campo está bastante bien hecho en realidad. Entonces, esto era la estrategia general para detectar estos grupos. Y entonces el campo sintético nos permitió estimar la probabilidad de que una detección sea espuria. Pero ahora que tenemos un grupo sintético, también nos podemos preguntar ¿qué pasaría si yo inyecto en ese campo sintético un grupo sintético y me fijo qué pasa cuando corro el algoritmo de detección. Eso es lo que hicimos tanto para la muestra 5D y 6D. Y entonces inyectamos distintos cúmulos en distintos lugares del espacio de fase
todo en el espacio sintético, ¿no? O sea, en los datos sintéticos, corrimos el algoritmo de detección para todas las combinaciones de parámetros sobre eso y nos fijamos para cada cúmulo que inyectamos cuál era el mejor caso. El mejor caso es un caso que maximiza la fracción de recuperación, maximiza la fracción de pureza y minimiza el grado de fragmentación. La fragmentación sería, por capaz hay un grupo que yo inyecté, lo vuelvo a detectar, pero lo detecto como 3 grupos. Entonces la fragmentación ahí sería de 3. Entonces acá lo que les muestro es cuando inyecto muchos cúmulos que son similares a un grupo conocido que se llama Beta Pictoris, le muestro los mejores casos. Acá hicimos 1000 inyecciones, o sea, 1000 realizaciones, y les muestro la fracción de recuperación contra la fracción de pureza, y el mapa de colores es la fragmentación. Acá está lo mismo, pero para otro grupo que es el de Tucana horologium, y esto es para la muestra 6D. Entonces acá les muestro estos dos casos porque son muy distintos. De hecho, el caso de Tucana es un grupo mucho más denso que Beta Pictoris, y es por eso que los resultados en las simulaciones dan mucho más lindo. Pero hay que tomar estos resultados con muchas pinzas porque esto es en la muestra 6D, y el problema ahí es que hay muy pocos datos. En las muestras 5D tenemos en el entorno solar unas 3 millones de estrellas que sobrevivieron todos los filtros de calidad y etc. En la 6D tenemos 300.000, o sea, es un orden de magnitud de diferencia. Por eso nuestro campo sintético en la muestra 6D es sumamente poco denso y los grupos que metemos están extremadamente afectados por la función de selección de Gaia y particularmente la función de selección de velocidad radial de Gaia. Pero esa es la herramienta general y bueno, todavía en estos días ya voy a tener los mismos resultados para las muestras 5D. Y acá lo que les muestro son los mismos gráficos, pero ahora si yo hago el mismo ejercicio, pero usando el catálogo de grupos conocidos que tenemos en los datos reales. Y ahí hay que tomar con pinzas el eje horizontal, que era el de la pureza, porque acá sería pureza si uno asume que el catálogo de miembros de grupos conocidos es un catálogo puro, es completo, perdón. Entonces, no es exactamente pureza, pero tal, lo pusimos ahí para ver qué es lo que daba. Y bueno, la idea de la estrategia que teníamos original era ver de los mejores casos, o sea, cuáles eran los mejores casos de los mejores casos de las simulaciones y de esos casos usar las combinaciones de parámetros de esos casos para correrlos sobre los datos reales. Entonces eso es lo que estamos haciendo, pero como les dije, acá la muestra 6D resultó ser poco prometedora por culpa justamente de la función de selección de Gaia. Así que estamos esperando tener mejores resultados con la muestra 5D. Esto sería sobre cómo detectar grupos y después yendo al problema central, cómo puedo inferir la función de masa de esos grupos. Entonces acá les pongo un ejemplo de juguete para entenderlo. Lo que tenemos es lo siguiente. Supongamos que yo construyo una población sintética de 10 millones de años, que serían los puntos grises que siguen la isocrona negra de 10 millones de años, acá en este diagrama color magnitud. Y ahora a esa población le sumo errores de Gaia y eso me da los puntos de colores, donde el color indica la masa que nosotros fijamos. Todo eso lo hicimos partiendo de una función de masa log normal de Chabris hasta la masa solar y luego de Salpeter más allá de eso. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, este punto de acá, ¿cómo hago para medir su masa? Y ahí es donde agradezco mucho a Cecilia Mateo, porque ella fue la que nos dio la idea. Después yo desarrollé toda la herramienta de cero, pero la idea es suya. Cecilia se dio cuenta justamente que teníamos todas las herramientas para hacer inferencia bayesiana. Pensando en lo siguiente, supongamos que, o sea, yo lo que quiero saber es la masa, por ejemplo, de este puntito, de esta estrella, sabiendo su posición en el diagrama color magnitud. Entonces, puedo hacer eso maximizando esta posterior, que es la probabilidad de tener una cierta masa, sabiendo que su posición en el diagrama color magnitud es lo que yo llamo acá un vector GBR, que sería mg, o sea, magnitud absoluta g, contra el color BP menos RP. Y resulta que, bueno, si uno aplica el teorema de Bayes aquí,
El prior sería la probabilidad de tener una masa a priori, pero eso es justamente por definición la función inicial de masa, o la función de masa. Entonces aquí podemos poner un modelo de función inicial de masa, y en cuanto al likelihood, ahí es donde uno tiene que darse cuenta que la fotometría en G está medida con otro instrumento que la fotometría en BP y RP. Por lo tanto, es razonable asumir que son independientes como primera aproximación, y entonces el color BP menos RP es independiente de la magnitud G, y si uno asume errores gaussianos, este likelihood es simplemente un producto de gaussianos. Entonces, con esta herramienta inferimos acá en este modelo de juguete las masas, y lo que les muestro acá a la izquierda es la diferencia entre la masa real y la inferida dividido por la masa real, como función de la masa real. Y ahí ven que los errores parecen estar contenidos mayoritariamente dentro de 10-20%, y algunos que se salen, y para masas muy bajas, de hecho, estos errores dejan de ser tan simétricos. La barra punteada acá indica dónde está el pico de la función de masa según el modelo que asumimos para el prior. Y acá les muestro la función de masa inferida. La naranja es la real, la azul es la inferida, y la curva negra es la curva teórica del modelo que usamos para el prior. Las diferencias entre lo naranja y lo negro, eso es por filtros que tenemos en la fotometría, porque normalmente no debería haber diferencia. Pero tal vez por filtros que tenemos, que hay, por ejemplo, un filtro en G. Y las barras de error son los errores poissonianos. Entonces, lo poderoso de eso es que, además de ser lindo, bonito y que nos permite inferir la función de masa, también nos permite estimar los errores en la estimación de las masas individuales, porque haciendo realizaciones azarosas de la posterior, puedo estimar esos errores. Entonces, con todas las herramientas que le mostré, tenemos herramientas para cuantificar los sesgos metodológicos, pero también hay sesgos observacionales que salen de los filtros de calidad. Acá lo que les muestro es, bueno, uno de los filtros que tenemos es que descartamos todas las cosas que tenían magnitudes aparentes superiores a 18 en G, y eso induce una cuota superior en la magnitud absoluta en G. Y lo que les muestro acá es esa relación entre la magnitud aparente y absoluta nos da justamente este límite acá tan perfecto. Entonces lo que les muestro es, lo gris es la muestra de partida, y lo amarillo es la muestra 5D luego de aplicar todos esos filtros, y esos son las distancias de las estrellas como función de la magnitud absoluta G. Entonces así podemos estimar como por bin de magnitud y por lo tanto de masa, cuáles son las fracciones de incompletitud. E hicimos lo mismo luego viendo cuántas cosas perdíamos cuando aplicábamos los filtros en RUE y en el error porcentual en paralaje con simulaciones, y son los histogramas aquí que tenemos. Entonces así es como podemos estimar por bin de masa cuántas estrellas esperamos haber perdido por esos sesgos observacionales. Finalmente lo que les muestro es un ejemplo real, donde acá agarré el catálogo de grupos conocidos que tenemos y apliqué la herramienta que teníamos para inferir la función de masa. Entonces acá es el caso de Beta Pictoris, serían todos los puntos azules. La curva punteada negra es el locus de la secuencia principal, y la curva roja es la isocrona teórica de 20 millones de años, que es más o menos la edad de Beta Pictoris. Beta Pictoris tiene unos 24, pero bueno, por la resolución de los modelos pusimos una isocrona de 20 millones de años. Y bueno, y ahí los puntos naranjas serían puntos consistentes con esa isocrona, y acá está la función de masa que se estima con eso. Y como pueden ver, se encuentra un hueco importante donde está el pico de la función de masa. Lo cual, si uno asume que que el modelo de función de masa está bien, y además la función inicial de masa fue la misma durante los últimos 100 millones de años en el disco de la galaxia, y además este grupo perdió estrellas de la misma manera en todos los bines de masa cuando se fue dispersando por el disco galáctico, entonces con todas estas hipótesis uno podría decir que esto es un indicio de incompletitud. Acá está lo mismo, pero ahora para ver qué pasa si me quedo con todo el mundo, o sea, cosas que están también en la secuencia principal, y el hueco sigue apareciendo. Y acá está lo mismo, viendo qué pasa si me quedo con todo el mundo, pero usando otra isocrona, por ejemplo, de 40 millones de años, y no mejora la cosa. Y está.
Entonces, básicamente eso eran los avances, digamos, hasta ahora. Y como les dije en estos días, por problemas técnicos, ya voy a tener los resultados de detección en la muestra 5D, que es ahí que vamos a poder finalmente inferir la función de masa de detecciones propiamente. Y acá les dejo un resumen, digamos, de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que está en progreso, porque lo que falta todavía, y es la razón por la cual vine para trabajar con Luis, Ángeles y Sergio, era para aprender justamente a hacer simulaciones dinámicas para hacer lo siguiente. La idea que tenemos es simular cúmulos de estrellas, integrarlos hacia adelante en el tiempo para distintos tamaños, distintos números de estrellas y en distintas posiciones iniciales del espacio de fase, y así ver una vez que yo los integro en el tiempo hasta una cierta edad, y ahí corro mi algoritmo de detección y infiero la función de masa, ver cuáles son las diferencias entre esa función de masa y la función inicial de masa. Y así estimar estadísticamente, o sea, en promedio, cuánto yo esperaría perder para un grupo de tal edad que tiene tal tamaño, cuántas estrellas perdió por bin de masa, digamos. Y así obtener información de la función inicial de masa del grupo de origen de los grupos detectados. Y bueno, eso sería todo. No sé si fui demasiado rápido, pero bueno, cualquier cosa, estoy encantado de recibir preguntas, críticas y comentarios. Muy bien. Ok, gracias. Excelente presentación. ¿Preguntas? Carlos. ¿Qué tal, Rafa? Yo me lo tuve que echar 2 veces, una el martes y ahorita otra vez, ya entendí mejor. En tus diagramas HR, estos que los últimos que mostraste, donde estás tratando de mostrar la masa, la función de masa inferida, yo veo claramente bueno, no sé, a lo mejor pues, es o sea, ahí no estás mostrando que se ven 2 poblaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, Ujú. lo que nos dices es que de acuerdo a tu método, todas estas estrellas tienen distancias pequeñas en el espacio 6D, ¿no? En el espacio 6D. Cuidado, esto es del catálogo de grupos conocidos que tenemos, y la mayoría acá en realidad fueron metidos como miembros de Beta Pictoris por los métodos de Gagné, o sea, con el algoritmo Bancham. Ah, bueno, es Claro. que sí, pero entonces, Y por eso, de hecho, Gagné después, porque esto es un problema que tenemos también, nuestro esfuerzo para actualizar esos catálogos, le escribimos a Gagné preguntando si tenía una versión actualizada con los datos de Gaia DR3, y todavía no nos contestó, pero espero en poco justamente tener respuesta de él, porque esto o sea, los catálogos están hasta DR2, estos catálogos sí. de grupos conocidos, y después Gagné sacó justamente un artículo donde comentaban o sea, esta segunda población acá, que podría ser una segunda población o contaminación simplemente. Lo que pasa es que Gagné, o sea, lo que hacen es que tienen una distribución de velocidades radiales y lo que hacen es que le dan a la estrella una velocidad radial sacada de esa PDF, y entonces, pues ahí se contamina muchísimo la muestra. Ok, Exacto. ahora, y para terminar mi pregunta, ¿y no han pensado ustedes o sea, ¿y por qué no lo hiciste con una muestra limpia y a lo mejor usando los espectros, que ahora ya hay espectros? Ujú. Tienes la información espectral en Gaia. Ajá. Con espectros, eso es por temas gerenciales, digamos. O sea, la maestría tiene que terminar en algún momento. Entonces dijimos, está para la maestría todavía no ver espectros, pero para trabajo futuro sí. Y una muestra limpia, que es una muestra limpia, ¿no? O sea, nosotros justamente intentamos hacer una compilación de la literatura, y por un lado hay como muchos trabajos de grupos independientes donde usaron métodos distintos y etcétera, entonces es complicado de juntar esa información. Y después están los que hacen trabajos súper generales, y que ahí muchas veces es difícil de llegar al catálogo, y que de hecho es lo que nos pasa con Gagné en parte. Y, pero justamente acá el objetivo igual es aplicar este método sobre nuestras detecciones, que en la muestra 6D acá yo no lo hice porque no iba a tener mucho sentido, porque
está muy, o sea, la muestra 6D está muy comida por la función de selección de Gaia. O sea, para darles una idea, Beta Pictoris en el catálogo de grupos conocidos que tenemos tiene unas 300 y algo de estrellas. Cuando uno se va a la muestra 6D, puede aplicar todos los filtros de calidad, etcétera, quedan 29 nomás. Entonces, no, es como, por eso de hecho es que acá, o sea, hay muy pocos casos donde logramos recuperar eso. Lo máximo que llegamos de un 70 y algo por ciento de esas 29 estrellas y aparecen un montón de otras cosas nuevas que no están en el catálogo de origen, digamos. Entonces, por eso nosotros de este análisis en la muestra 6D es que llegamos a la conclusión que no lo, o sea, no los creemos tanto, digamos, lo que hay ahí. Y lo que va a terminar teniendo peso es la muestra 5D. Además de otros problemas que justo Luis me comentó en estos días sobre, o sea, el problemas que surgen de pasar al espacio de velocidades cartesianas. ¿No? Entonces está. Pero lo importante acá es, o sea, yo con esto les quería mostrar más que nada el método, pero los resultados están por salir. Ok. Bueno, aprovecho para hacer una pregunta. Pues bueno, tal vez está dentro de los problemas gerenciales, como tú dices, ¿no? La parte esta de la binariedad, sabiendo de que el RUE, pues, algunas veces, pues, es usado como para limpiar un poco la muestra. Sin embargo, pues, se ha visto de que no es tan eficiente, ¿no? De que siempre se cuelan estrellas múltiples. Entonces, en el sentido de que la fracción de binarias con masa pues es diferente, ¿cómo tú piensas corregir esa partecita en la función de masas, la parte de binariedad? O sea, acá en realidad nosotros no los tomamos del todo en cuenta por ahora. Pusimos un filtro en el RUE, pero como muy bien dijiste, el RUE es bastante bruto, digamos, como, como filtro. Sí, cruzamos los dedos esperando que, bueno, como estamos como son cosas que están muy cerca del Sol, muchos sistemas son resolubles para Gaia, pero sí, en sí no lo tratamos. Pero sí estuvimos pensando en otra herramienta, digamos, usando el formalismo bayesiano para tomar eso en cuenta, pero eso es algo que, o sea, que estamos desarrollando ahora, pero que no va a ir para la tesis de maestría, pero sí para proyectos futuros. Ok, perfecto. Pero sí es un problema. Okay. Aida. Gracias. No soy para nada experta. Entonces tengo un montón de preguntas. O sea, si entendí bien, estos grupos son, no sé si evaporación o de cúmulos o de grupos de estrellas más grandes, ¿no? Ajá. En teoría sí. En teoría sí. La primera pregunta es, ¿cuál es la evidencia de eso? O sea, ¿cómo sabes que no se formaron in situ? O sea, a ver, dentro de la familia, o sea, acá están lo que se llaman los grupos móviles, que engloba estos grupos, que son, los grupos móviles se definen simplemente como grupos de estrellas que comparten posiciones y cinemáticas, ¿no? Pero, y de hecho se ha hecho muchas hipótesis sobre por qué existen estos grupos. Una posible explicación, o sea, un primer fenómeno, digamos, que podría juntar estrellas es que, bueno, ya se formaron juntas de entrada, y entonces son un remanente de una población estelar que se formó de una misma nube. Otro fenómeno son fenómenos de resonancia que pueden justamente juntar grupos de estrellas o estrellas en ciertos lugares, y es lo que de hecho se cree que es uno de los fenómenos que domina mucho en los grupos móviles en general, que tienen varios cientos de millones de años, que de hecho no me acuerdo de quién, pero hay trabajos en los que se vio que las metalicidades son cualquier cosa en esos grupos móviles. Pero para estos grupos jóvenes, tienen menos de 100 millones de años y todavía no les dio el tiempo para dar una vuelta alrededor de la galaxia. Entonces, los mecanismos de resonancia u otros mecanismos dinámicos esperamos que no deberían ser dominantes, digamos, para ellos. Por lo cual, lo más, o sea, lo que uno esperaría más es que, bueno, que las estrellas de un mismo grupo se formaron juntas. Pero todavía están sujetas a proceso de dispersión
principalmente por interacciones internas en el cúmulo. Por eso creemos que son remanentes de poblaciones estelares. Ok, y voy a hacer una segunda pregunta. Ujú. Yo soy extragaláctica. En extragaláctica decimos que la función inicial de masa bien sampleada es una buena aproximación para cúmulos de 10 a la 4 masas solares Ujú. para arriba. Y que abajo pues ya hay problemas de sampleado estocástico de la IMF. Entonces, ¿por qué no consideras el sampleado estocástico de la IMF en tu análisis? Sé que esto complica muchísimo. No, la cosa. o sea, Sí, lo estás lo considerando. consideramos cuando, por ejemplo, ahí yo había puesto estas barras de error son errores poissonianos justamente. Y eso es o sea, el sampleado estocástico es justamente por la estadística de Poisson. Entonces, todo el análisis se debe hacer dentro de esas barras de error. ¿Ya? Que está en el modelo de juguete que mostré, acá yo había hecho un cúmulo sintético con 1000 estrellas y por eso apenas se ve sereno más en los extremos, pero está acá en un caso real ahí se notan, digamos, las barras de error. Ok, no había entendido. Gracias. Ok. Ángeles y luego preguntas en el Zoom. Muchas gracias, Rafael. De hecho, también me toca ver la segunda vez la plática, pero yo sigo ahorita con otra duda que me surgió acerca de tus isócronas. Ujú. Porque incluso aquí ya tienes la imagen. Sí. Tú mencionaste que estás haciendo una combinación de dos modelos de evolución estelar para el intervalo de masas grandes es uno y para el intervalo de masas bajas es otro. Exacto. Mi pregunta es, ¿cómo haces esa combinación? Porque en términos, digamos, o por lo menos en mi entendimiento, se usan desde distintos escalas, distintos puntos ceros, distintas correcciones volumétricas. Entonces, Ujú. ¿cómo están haciendo eso para que yo vea solo una? Eso en realidad una- surge del trabajo de doctorado de Genaro, en el que ellos encontraron que cuando él midió la función de masa en Orión, él encontró que la función de luminosidad estaba mejor descritas usando en el rango de baja masa, usando los modelos de Baraf, y en el de alta masa los de Parsec, o sea, de Bresan. Ujú. Y además encontraron que, si mal no recuerdo, era entre 0.8 y 1.2 masas solares. Había o sea, los dos modelos coincidían justamente. Y entonces por eso cortamos porque aún ahí se pregunta, bueno, ¿por qué 0.8 y no en otro lugar del rango? Porque, bueno, los de Parsec están siendo actualizados con más frecuencia porque los de Baraf medio que están un poco abandonados. Entonces usamos Parsec hasta hasta lo más abajo en las masas que podemos, digamos. Sí, pero entonces lo que quiere decir que es esa línea roja que estamos viendo en esa gráfica Ujú. es la combinación de estas dos isócronas. Y sí, es Exacto. la parte que después yo creo que podemos platicar Justamente se pegan bien en ese punto. porque el lugar donde se encuentran las dos isócronas coinciden, los modelos coinciden Sí, perfectamente. es que, digo, por lo menos en el caso de otros dos modelos de evolución estelar que tienen el mismo problema, que es Dashmod y Basti. Ujú. Ellos en la rama de las gigantes ajusta muy bien un modelo y en la main sequence ajusta muy bien el otro modelo, pero no podemos simplemente hacer las dos combinaciones. Pero a lo mejor me gustaría entender cómo hicieron ustedes o con Genaro, cómo hicieron ese análisis, porque, por ejemplo, cuando nosotros vimos ese problema, la forma en la que lo resolvimos fue, hacíamos los dos análisis y después combinábamos los resultados, pero no generábamos Ok, una ok. tercera isócrona donde Claro. estábamos mezclando Ok, la ok. información, pero yo creo que a lo mejor es algo del procedimiento que ahorita no me queda claro. O sea, claro, acá yo sí estoy juntando primero las isócronas y después hago todo el análisis con esa combinación. No lo hago por separado. Exacto, esa parte claro. es la que me gustaría entender, cómo es que juntan las isócronas. Pero ¿Cómo las junto? sí, O sea, pensando en que tienen per se distintas características, ¿no? sí. Y que aquí estás asumiendo que es lo mismo, pero nada más porque el punto que se cruza es el mismo, el punto de cruce es el mismo, y ya después ahí. Eh, Pero bueno, después eso creo que podemos, nada más porque me gustaría entender cómo lo hicieron. sí, Ujú. o sea, yo Sí, los pego nomás. O sea, ok, allá. perfecto, Sí. gracias. Pero claro, supongo capaz sea mejor hacerlo comparando las dos por separado. De hecho, o sea, yo personalmente nunca lo había pensado así. Sí. Ok, antes de otra pregunta acá. Pregunto si en el Zoom hay alguna pregunta.
No veo manos levantadas. Ok, entonces continuamos con preguntas acá. Si hay alguna otra pregunta en el auditorio. Aida. ¿Por qué el... Ay, no. ¿Cómo? Perdón, no, estaba malinterpretando la gráfica de la derecha. No. No, estoy confundida, tengo que arreglarlo en mi casa, disculpen. Ok. Ok. Adelante, José. Sí, nada más una pregunta. Si en la búsqueda de grupos se consideró la contaminación con las estrellas del disco. Estrellas del campo, o sea, sí, claro, es todo el análisis, o sea, dentro del... Ya llegamos. Justamente, eso es uno de los grandes problemas que hay en cualquier problema de clustering, ¿no? Y nosotros para considerar estrellas contaminantes viejas del disco, lo que hacemos es justamente construir un campo sintético que debería ser similar a ese campo de estrellas viejas del disco de Gaia, que está en Gaia, y aplicamos el algoritmo de detección para distintas combinaciones de parámetros y viendo lo que sale de ahí es que estimamos para cada combinación cuál es la probabilidad de que cuando yo detecto un grupo que tiene, o sea, un clúster que tiene n miembros, cuál es la probabilidad de que eso en realidad sea una detección espuria. Después, después, cuando uno tiene un clúster que sobrevivió a ese test de hipótesis, o sea, el test de hipótesis que hacemos con esas probabilidades, para estimar las contaminaciones ahí, o sea, ahí todavía no, o sea, por ahora la herramienta, lo mejor que tenemos para tener indicios de que hay contaminación es la información fotométrica, porque ahí uno, bueno, no, porque en realidad ya hacemos el filtro con isocronas, o sea, eso sí, o sea, van a haber contaminantes en las muestras, digamos, eso es cosas que hay. Otra pregunta rápido. ¿Cuántas velocidades radiales tienen disponibles? Digo, tengo entendido que no son muchas, ¿no? Entonces no sé qué tanto puede afectar eso. Exacto, son muy poquitas, o sea, en la muestra 5D, que es básicamente del entorno solar que sobrevive a nuestros filtros de calidad, donde hay paralaje, exposición del cielo y movimientos propios, ahí tenemos unas 3 millones de estrellas, y de ese conjunto, el subconjunto que tiene velocidad radial y sobrevive a otros filtros de calidad son un poco menos de 300.000, son como 290.000. Entonces sí son muy poquitas y es justamente la razón por la cual no nos creemos mucho, digamos, las detecciones que hacemos cuando tomamos en cuenta la velocidad radial. O sea, lo hicimos para ver qué quedaba, digamos, pero sí, es una muestra muy chica y que está muy afectada por la función de selección de velocidad radial de Gaia. Entonces es peligroso usar esa información, digamos. Gracias. Ok. Sergio. Opa, Rafa. Bueno, ya hemos hablado mucho esos días, pero solo me surge ahora. Ya que están usando las velocidades radiales de Gaia, ¿no han hecho cross-match con las estrellas que están usando en otros catálogos, Apogee, Gala, para ver qué se puede hacer? Eso se podría hacer. El peligro ahí es que cuando uno hace eso, está mezclando funciones de selección de dos catálogos, ¿no? Y bueno, Gaia es de lo más completo que hay y aún así en velocidades radiales tiene una función de selección bastante particular. Si por ejemplo lo mezclamos con Apogee, ahí claro tendremos velocidades radiales mucho mejores que las de Gaia, pero eso podría afectar los niveles de completitud. Entonces, y si uno afecta las distribuciones, uno está, o sea, al mezclar funciones de selección distintas, uno está afectando cómo son las distribuciones en los espacios de fase. Y al hacer eso, ahí es cualquier cosa lo que uno puede detectar, digamos, porque de repente yo puedo tener algo que parece ser una sobredensidad en mi espacio de fase, pero en realidad simplemente apareció ahí porque antes había un fondo constante, pero alrededor de eso perdió un montón de estrellas por culpa de esa función de selección
y entonces voy a llegar a una conclusión errónea pensando que esto es una sobredensidad y en realidad no lo es. Es algo producido por la función de selección, digamos. Entonces, esa es la razón por la cual no mezclamos con otros catálogos y ta. Pero lo que sí se podría hacer a futuro es simplemente ver, por ejemplo, de las que tenemos, o sea, en Gaia, cuáles están en Apogee, y en vez de usar las velocidades radiales de Gaia, usarlas de Apogee, por ejemplo, para tener mejor calidad, ¿no? En la velocidad radial. Pero ta, de todos modos, en- la muestra 6D no es muy bonita, así que... De acuerdo. Otra pregunta. Pues ya hemos hablado que tú estás haciendo una herramienta muy similar a una que estoy haciendo, que es del parámetro de las observables, pasar al espacio fase para inyectar los cúmulos que tú quieres modelar. Para la velocidad radial, ¿qué errores típicos estás considerando? O sea, no me acuerdo los números. O sea, yo extraigo, o sea, por ejemplo, cuando creo una estrella sintética en un grupo, Sí. me fijo en qué bin de magnitud cae y ahí le asigno de manera azarosa un error en velocidad radial de la distribución acumulada en ese bin, De ese bien en claro, particular. de los datos Ok. reales. Pero los valores tengo muy mala memoria para los números, no me los acuerdo. Pero está. Va en la oficina lo revisan. Pues sí, sí. Ok. En el auditorio, ¿alguna otra pregunta? Perdón, solo porque justo en realidad nosotros pusimos también un filtro en el error porcentual en velocidad radial. O sea, nos quedamos solo con cosas que están por debajo del 10%, y ese criterio se tomó medio de manera heurística, viendo cómo eran esos errores como función de la magnitud, y vimos que a partir del 10% es que se dispara exponencialmente. Entonces está. Por lo menos para los errores fraccionales tenemos ese límite. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta por acá? En Zoom. Bueno, entonces demos las gracias de nuevo a Rafael y los esperamos en la próxima semana. Muchas gracias.